Entonces comenzamos ahora en el capítulo 5. Yo lo voy a leer porque es muy lindo, muy bonito el capítulo 5. Así que le voy a pedir que me preste suma atención. Quiero decirle que al final de estas 4 conferencias o 5 conferencias, depende de dónde me ponga, porque hoy voy a poner mucho énfasis en lo que voy a hablar, más que el énfasis que puse en la clase pasada, pero al final de la conferencia voy a tomar examen de puntos específicos y el que lo gane se va a ganar una Biblia de estudio. Y una Biblia de estudio no es nada barata, así que va a tener que hacer un gran examen. Y va a tener que mostrar que realmente llega a su casa y lee la Biblia. Porque el libro de Apocalipsis hay que leerlo y leerlo y leerlo y leerlo y leerlo una y otra vez. Entonces me encuentro con algo, ¿no? Pero antes de pasar al capítulo 5, me encuentro que cuando terminan las 7 iglesias, porque lo que hablamos la semana pasada es la revelación de Juan en la ira de Palmo, la decadencia de la iglesia en el proceso de los tiempos y el arrebatamiento de la iglesia. Hoy hay tantas doctrinas, la doctrina del milianismo, la doctrina de tribulación, la doctrina del tribulacionismo, la doctrina de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, la iglesia va a estar en el milenio, y hay tantas doctrinas, pero aún Pablo deja especificado: tengan cuidado, no sean movidos de su fe, de lo que han creído y de lo que esperan, porque en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, falsos maestros. Aun cuando le preguntaron a Jesús cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida. Y a mí me llama inmensamente la atención, porque no me considero un tremendo erudito de la palabra, pero la Biblia es tan literal en esto, porque luego que habla de las 7 iglesias de Asia Menor y termina diciéndole: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Estoy hablando del libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 21 al 22. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y después dice: después de esto, ¿después de qué? Después del proceso de la iglesia, desde el Pentecostés al día de la fecha, cuando termina el tiempo de la iglesia, porque entiéndanme bien, a partir del capítulo 4 termina el tiempo de gracia, el tiempo de la iglesia, y a partir del capítulo 6 comienza el tiempo del pueblo de Israel, los 7 años restantes de los 490 años que habló el profeta Daniel cuando habla de las 70 semanas de Daniel. Pero ese estudio lo vamos a dar más adelante. Quedó plantado en la última semana de 7 años. Hay 7 años que completar en la profecía para el pueblo de Israel, pero ya para ese entonces nosotros, la profecía para la iglesia ya ha sido cumplida. Entonces me encuentro que cuando termina de hablar de las 7 iglesias de Asia Menor, dice: y después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta. Y usted se va a encontrar que más adelante nos vamos a encontrar otra vez con la trompeta. La trompeta tenía varios significados. No estoy hablando de los juicios de las trompetas, porque hay 7 juicios de trompeta, sino cuando sonaba la trompeta, había una trompeta que convocaba al pueblo a reunión en el tabernáculo. Y entonces aquí dice: después de esto miré y una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, que convocándolo a reunión, ¿dónde? Dice: como voz de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá. Aquí vemos lo que se le llama arrebatamiento, arpazo. ¿Qué significa arpazo? El Señor le dijo: sube acá. No dijo, como dijo Pablo, si en espíritu no sé. No, dijo: sube acá. ¿Qué significa sube acá? Arpazo, pasar de un lugar a otro, ¿sí? Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué?
del tiempo de la iglesia, después de la apostasía, después de una iglesia cansada, una iglesia que luego de su cansancio el Señor la honra, porque dice que viene a buscar una esposa ataviada y resplandeciente, y es allí donde el Señor le dice: yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Aquí habla de Dios sentado en su trono. Y el aspecto de él era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Había alrededor del trono un arco iris, habla señal de pacto, semejante al aspecto de esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos que representan los 24 ancianos, a los 12 apóstoles y a la iglesia de Jesucristo, vestidos de ropas blancas con coronas en sus cabezas. Ya pasaron por el tribunal, porque no solo va a haber un tribunal de juicio donde los libros serán abiertos y puesta en evidencia los secretos muy guardados, sino que va a haber un tribunal de recompensa, y estos ancianos ya pasaron por el tribunal de recompensa, donde dice que algunos recibirán coronas de oro, de piedras preciosas, de rubíes, esmeralda, pero a otros de madera, heno y hojarasca, y todo será pasado por fuego, y lo que va a quedar es el oro, la plata, las piedras preciosas. Pero ¿con qué fin vinieron esas coronas a los ancianos que estaban sentados en el trono? Con el fin, dice, que ellos quitaron sus coronas y las pusieron a los pies del que está sentado en el trono, y dijeron: el único que es digno de toda la gloria, toda la honra, el poder y la alabanza es el que está sentado en el trono. Para eso, ahora, ¿usted se dio cuenta qué diferencia hoy está en la mentalidad de la gente? No digo en cuadros generales, pero sí en una gran mayoría. Tampoco digo en esta iglesia, ni tampoco digo en la iglesia que esté mirando, pero la gran mayoría hace lo que hace para ser visto por los demás. Sin embargo, un verdadero cristiano lo único que está haciendo es trabajando para tener una corona para el día de mañana, ponerla a los pies del Señor. Todas estas victorias las pongo delante de tus pies, porque tú eres el único digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el poder y de toda la alabanza. Tremendo, ¿no? Y dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante a cristal, junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos. Y ahí es donde, créame que hace 10 años atrás yo decía: wow, esto es un monstruo, ¿qué es lo que está pasando acá? Pero todo tiene una revelación, una interpretación. Entonces dice: y el primer ser viviente era como un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Aquí habla de las diferentes manifestaciones de Cristo, como se manifestó en Mateo, Marco, Lucas y Juan. Comienza diciendo: el primer ser viviente era como león, él es el león de la tribu de Judá. El segundo era semejante a un becerro, él es el sacrificio, el que fue inmolado. El becerro era el que era sacrificado de la misma manera que el cordero o el macho cabrío. Semejante el tercero tenía rostro como de hombre, él siendo Dios hizo hombre, y aún más bajo que el hombre, para que el hombre fuera exaltado. Y el cuarto, semejante a un águila volando, él así como vino, fue llevado al cielo. Cuando los ángeles dijeron a los discípulos: este que veis que se va, un día va a regresar. Entonces, cuando empiezo a ver diferentes ejemplos, figuras, tienen la representación de alguien. O sea, que hasta ahora lo que vengo viendo, que Dios está sentado en el trono, y ahora el Hijo y la representación de todas las virtudes de Él están en el trono. Dice: los 4 seres vivientes, cada uno tenía 6 alas, y alrededor del trono estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, 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 el Dios Todopoderoso, el que era. Y siempre que aquellos seres vivientes dan honra y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos. Los 24 ancianos se postran y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor,
digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Ahora la iglesia vuelve a aparecer un poquito más, porque vuelve a mostrar, Juan vuelve a ver los que estaban en el momento crítico donde un librito que tenía 7 sellos, y ese librito habla de los primeros 7 juicios. En total son 21 juicios. El juicio de los sellos, el juicio de las trompetas y el juicio de los truenos. Entonces comienza diciendo el capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Qué significa el 7? La perfecta voluntad de Dios, la perfecta justicia de Dios. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan lloraba mucho, entró en un estado de desesperación. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, aquí hay una representación de Cristo, la raíz de David, el rey, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Dónde ha vencido? En la cruz. Y miré y vi en medio del trono a los 4 seres vivientes en medio de los ancianos. O sea, en medio del trono y los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? ¿Quiénes son los 24 ancianos? Y la iglesia. Ahora comienza diciendo: y miré y vi en medio del trono los 4 seres vivientes en medio de los ancianos. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? Digo que hay que prestar atención. Los 4 seres vivientes son la representación de Mateo, Marco, Lucas y Juan, como león, como becerro, ¿cómo más? Como un águila volando y como rostro de hombre. Le digo porque una vez que usted lo dice con sus palabras, queda archivado en la cabezota. Y entonces cuando le tome examen, no va a andar googleando, pues lo voy a ver que no traiga el celular. O si lo trae, lo va a tener que tener guardado. Dice: los 4 seres vivientes en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién es el cordero inmolado? O sea, vio que lo presenta con sus diferentes representaciones, como león, como cordero inmolado, o sus 4 características principales. O sea que él abarca, el Padre está sentado en el trono, pero él abarca todo el espectro del cielo. Y cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios sobre toda la tierra. ¿Cuáles son los 7 ojos, los cuales son los 7 cuernos con 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra? Se supone que el Espíritu Santo es uno solo. ¿Por qué son 7 espíritus? Son las características del Espíritu Santo. Eso está en Isaías. Espíritu de sabiduría, espíritu de temor de Jehová, espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia. Entonces vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Por qué tomó el libro de la mano derecha y no de la mano izquierda? Porque la mano derecha representa el poder del que está sentado en el trono. Siempre que habla: tu diestra me ha sostenido, tu poder me ha sostenido. Entonces
del que estaba. Y cuando hubo tomado el libro los 4 seres vivientes, la representación, Mateo, Marco, Lucas y Juan, y los 24 ancianos, la iglesia y los apóstoles, se postraron delante del Cordero. No se postraron delante del que está sentado en el trono, sino delante de Cristo. Y todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Dónde vamos a reinar? ¿Por qué nos hace reyes y sacerdotes? Para tocar el arpa. Estar todo el tiempo tocando el arpa con alitas atrás en la espalda. No, gobernar. Para gobernar. Entonces, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: ¿quiénes estaban y eran millones de millones en el cielo? Si se supone que nosotros tenemos que estar en la tribulación, porque la tribulación empieza a partir de que se abren los sellos, y los sellos se abren a partir del capítulo 6, y ya en el capítulo 4 los cielos se abrieron y hubo, ¿cómo se le dice? Pasar de un lugar al otro. Hubo arpazo. Y ya estaban los 24 ancianos sentados en el trono con coronas en sus cabezas. Ya pasaron por juicio de recompensa. Entonces, después de esto, miré, ¿después de qué? Del periodo de la iglesia, del tiempo de la iglesia, Juan empieza a ver la iglesia en el cielo ocupando lugar, así como yo me he sentado en el trono con mi Padre, ustedes también se van a sentar en el trono conmigo. Aquí la iglesia ya está sentada en el trono. La representación de Cristo, la representación del Espíritu Santo, los 24 ancianos, todos preparados, todos apercibidos. Dice, y ahora veo, dice, y de los ancianos, mire, antes eran 24 ancianos, y de ahora dice, y de los ancianos su número era millones de millones. ¿No eran 24? Acá está aclarando que los ancianos no representan a 24 personas, sino es una representación, es una ilustración, es algo para ser traducido e interpretado como la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos. Su número era millón de millones, que decían a gran voz al Cordero que fue inmolado: es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Así que comienza con los juicios de los sellos, luego está el juicio de las trompetas, y yo dije de los truenos, no, el juicio de las copas. Ahora, ¿por qué Juan lloraba mucho? Se supone que estaba en el cielo, estaba viendo algo tremendo. Lo mismo que Pablo fue transportado al tercer cielo y dice que vio cosas inefables, inexplicables. Pero Juan lloraba mucho. ¿Por qué lloraba mucho cuando veía que no había nadie que pudiera abrir ese libro y desatar sus sellos? Y dentro de ese libro, y cada sello representaba un juicio. ¿Por qué Juan lloraba mucho? Porque la realidad es que lo que es juicio para algunos es recompensa para otros. Lo que es maldición para algunos, para otros, es bendición.
Porque la realidad de que el abrir y desatar los sellos significa que toda la profecía que ha sido dada en la palabra, la redención del pueblo de Israel, el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, el poderío de Dios enfrentando a las naciones del mundo para liberar a su pueblo Israel, y el juicio de Dios a las naciones que se apartaron de Dios viviendo en corrupción y en inmoralidad, nunca iba a cumplirse si no se abrían los libros. O sea que toda la Biblia hubiera quedado inerte, hubiera sido una mentira. Pero entonces se escuchó la voz que dijo: el único que es digno de abrir y desatar sus sellos es el Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado. Entonces, ¿por qué lloraba mucho Juan? Porque no se iba a cumplir la promesa de redención. ¿Por qué lloraba Juan? Porque no iba a poder pasar y vivir junto al Maestro eternamente y para siempre. Porque no había futuro si no se abrían los libros. Porque no había justicia si no se abrían los libros. Porque no había recompensa si no se abrían los libros. Porque no había la esperanza de una eternidad en el reino de los cielos, donde no hay más llanto, donde no hay más dolor, donde no hay más amargura. Entonces Juan lloraba y lamentaba por ello. A pesar de las diferentes doctrinas que se han levantado entre las diferentes congregaciones, algunas pasan por la tribulación, otras post-tribulacionistas, otros milenistas, pero la Biblia es clara. La Biblia dice que nosotros no fuimos llamados a juicio, sino fuimos llamados a redención. Pero, ¿qué dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 8? Si usted no entiende algo, por favor, dígamelo. Yo lo estoy enseñando como si este fuera un colegio, una universidad cristiana, y por eso usted tiene que prestar atención. Los que planifican en algún momento ir a una universidad, usted ni siquiera tiene derecho a decirle al profesor: pare, me vuelve a repetir. Si no anotó, perdió. Entonces, usted tiene que estar despierto para escuchar la palabra de Dios. Y si no, está siendo grabado y usted puede llevar esa grabación y puede repetirla una y otra vez, aún durmiendo, puede escucharla para poder reflexionarlo, porque estamos hablando del último libro, del último tiempo, donde nos dice lo que va a suceder en este tiempo. Entonces, la Biblia dice que nosotros no somos hijos de la noche, somos hijos del día, y a nosotros no nos va a llegar como ladrón en la noche, porque nosotros estamos despiertos, somos hijos de la luz, no somos hijos de la oscuridad. Entonces dice así, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 8. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o sea, no se intranquilicen, no se desesperen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. ¿Qué cosa? Cuando el Señor empezó a hablar de las señales, también arrancó con nadie os engañe. Y la realidad es que estamos viviendo en tiempos tan terribles, escuchando cosas tan horribles y escuchando a gente aceptar lo que esas personas dicen, a pesar de que son déspotas, a pesar de que la Biblia dice que si alguien quitara o agregara una tilde, una jota a esta palabra, sea anatema, sea maldito, lo están usando. Están diciéndole a la gente lo que la gente quiere escuchar y no lo que la gente debe escuchar. No están cumpliendo la función de la atalaya, el atalaya que avisa que el tiempo se acerca, que viene el enemigo, que hay que estar preparado. Ahora sí, el atalaya avisa, dice que el juicio de su cabeza sale y cae sobre los que fueron avisados y no se prepararon.
Cuando pasó lo de las 10 vírgenes, tuvieron el aviso. Se durmieron las 10, pero tuvieron el aviso. Ahí viene el esposo, salí a recibirle. Acá está hablando que va a sonar una trompeta. Dice, nadie se engaña de ninguna manera porque no vendrá sino antes que venga la apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿Qué es apostatar? Ir en contra de todo lo establecido por Dios. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros, todavía con vosotros, os decía esto? Vosotros sabéis ¿qué dice? No quiero que lo lea, léalo, porque esto es fundamental. Está hablando de que el anticristo va a venir, se va a sentar en el templo, va a perseguir a los que quedan en la tribulación y en la gran tribulación. Obviamente va a perseguir a los que no se quieren poner la marca de la bestia, a los que rechazan la adoración a él. A los demás no. Los demás van a caer bajo el juicio de Dios. Por eso dice, cuando venga paz, digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero ¿cuándo puede manifestarse el anticristo? Aunque Pablo decía, ya está en funcionamiento el ministerio de la iniquidad. ¿Qué quiere decir con esto? Es un plan que se viene gestando desde los tiempos de Jesús. Se viene preparando el plan de la manifestación del anticristo. De hecho, hay un pasaje en la Biblia que dice, hubo muchos anticristos. Se quiso llevar a cabo muchas veces, pero fue repelido, fue destruido. Pero este es el último, directamente con la manifestación corpórea del mismo Satanás en una persona. Tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien lo detiene en el presente hasta que a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién lo detiene? No. Específicamente, ¿quién lo detiene? ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Vosotros sois el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el Espíritu, con el resplandor de su venida. Ahora, ¿quién lo detiene y que va a ser quitado del medio? La respuesta está en lo que dijo Jesús cuando lo tomó a Pedro. Porque cuando usted comienza a relacionar toda la Biblia en sí misma, la Biblia se une en sí misma. ¿Por qué lo detiene la iglesia? ¿Por qué lo detiene el Espíritu Santo en la iglesia? Mateo 16, 18, mire lo que dice. Lo que Jesús le dijo a Pedro, y yo también te digo, tú eres Pedro. ¡Punto! Diga conmigo, punto. No dice tú eres Pedro la roca, señores. Dice por cuanto tú eres Pedro. ¡Punto! Estoy cansado de escuchar a los propios evangélicos diciendo Pedro la roca. Si no, nuestra salvación y nuestro fundamento es Pedro, señores. Estaríamos besando el dedo allí en el Vaticano, de la estatua de bronce de Pedro, que está gastado el dedo de tantos besos que le han dado. Pablo mismo decía,
Yo soy perito arquitecto, pero mi fundamento es la roca, es Cristo. Pedro significa Petra, pequeño canto rodado, pequeña piedra. Nosotros somos pequeña piedra quitada de la roca. Entonces dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, le estoy hablando a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo hago papel de Cristo, usted hace papel de Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y mire lo que dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré, ¿a quién? A la iglesia. Pedro, como ángel de la iglesia, es el que recibe la autoridad, como hoy nosotros como pastores recibimos la autoridad. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Eso quiere decir que la iglesia llena del Espíritu Santo tiene el poder de ponerse en el medio. Y hasta que no sea quitada, el enemigo no se puede manifestar. Entonces, ¿qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 9 al 23? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos. No durmamos como los demás, sino que velemos, seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. O sea, ¿qué está queriendo decir esto? Que los que hacen maldades, los que pecan, lo hacen en la oscuridad, pero nosotros somos públicos, somos del día, no hay nada que ocultar, o debería ser así. No sé qué dice usted. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y créame que Pablo sí que sabía acerca de la segunda venida, del arrebatamiento de la iglesia y demás cosas. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, no de segundas palabras, no de segundos intérpretes, sino de directamente. Él podía decir en 2 de Corintios capítulo 12, verso 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, Dios, ¿qué dice? Fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, donde oyó palabras inefables, inexplicables, que no les dado al hombre expresar. Ahora el mismo Pablo, en 1 de Corintios capítulo 2, él podía tirar una puntita de lo que vio. ¿Y qué dice? Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha descendido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Entiende? Entonces, Pablo tenía la capacidad de decir claramente por qué lo había visto. De la misma manera que Juan en la isla de Patmos. Él podía decir, aún vio la Santa Cena del Señor, la última cena. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado.
Ahora la revelación del capítulo 5 al capítulo 6, los juicios de los sellos. Aquí viene lo más complicado. Vamos al capítulo 6. ¿Estamos? Entonces comienza diciendo en el capítulo 6, yo lo voy a leer y luego lo vamos a interpretar. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién cree que es este personaje usted? ¿Quién? Lo vuelvo a leer. Y miré, y aquí vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Jesús? ¿Quién más? ¿Quién es? Tiró Dios. Ustedes están como los 11 discípulos. Se quedaron arriba de la barca y Pedro se tiró al agua. Aunque se está hundiendo, pero yo le voy a agarrar la mano y la voy a sacar. Miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Capítulo 4, ¿me siguen? Capítulo 3 al 3:22, las diferentes facetas de la iglesia de todos los tiempos. Capítulo 4, los cielos se abren y Juan es arpazo llevado al cielo y allí están los 24 ancianos, está Cristo, está el Espíritu Santo y la multitud alabando y glorificando al Señor sacando su corona. Capítulo 5, ahora están todos en el cielo y ahora se escucha una voz que dice, ¿quién es digno de abrir y desatar los sellos? Y nadie lo podía desatar, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el infierno, ni en la tierra, ni aun los ángeles del cielo, ni los querubines, ni los serafines. Entonces, ahora vemos a millones de millones delante del trono y todos diciendo, el único que es digno es Cristo, el Cordero que fue inmolado. Todos en el cielo. Se desatan los sellos, comienzan los juicios. Le hago una pregunta tonta quizás. ¿Dónde está la iglesia en ese momento? ¿Y qué está haciendo? Adorando al que abre los sellos. Entonces, si está adorando al que abre los sellos, si está diciendo al único que es digno de la gloria y es digno de desatar los sellos, y aparecen los 24 ancianos, y aparecen millares de millares vestidos de ropa blanca, que son las sanciones justas de los santos, y la iglesia está en el cielo, y Dios está en el trono, y el Hijo está a la diestra del Padre, y el Espíritu está a la diestra del Hijo, y nosotros estamos a la diestra del Hijo. Entonces, ¿dónde está la iglesia? En el cielo. ¿Por qué está en el cielo? Porque quiero dejar en claro que cuando empieza la tribulación, la iglesia está en el cielo, porque los sellos se desatan y comienzan los juicios sobre la tierra con la iglesia en el cielo. Entonces miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y tenía una corona y salió venciendo y para vencer. Esa es la manifestación del anticristo, hermano. Del anticristo. No se olvide que el anticristo es imitador de Dios. Ahora no es que él sale montado, sino que esto hay que interpretarlo. En la manifestación, cuando sale con un arco sin flecha, eso quiere decir que él va a tener autoridad política.
¿sí? Autoridad política, gubernamental y religiosa. Y tiene una corona. Las naciones del mundo le dieron todo el poder para que él traiga paz y seguridad. Hace unos años atrás en Estados Unidos se levantó uno en la Cámara de Diputados y dijeron: necesitamos una salida, venga de Dios o venga del diablo, pero necesitamos una salida. Ya estaban preparando el camino del anticristo. Entonces, él tenía un arco y estaba montado en un caballo blanco y una corona, la que le daba autoridad sobre los gobiernos del mundo, y no entró por la fuerza, sino seduciendo con palabras mentirosas y con milagros engañosos. Ahora yo les voy a mostrar quién es el verdadero que anda en caballo blanco. Y ese está en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 14. Y miren qué dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en sus caballos. Eso es cuando Él viene en su segunda venida. Ahora, mire lo que dice abajo. Mire lo que dice abajo. Dice que les estaban vestidos de ropas blancas, teñidos de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco, le seguían. ¿Quiénes eran los ejércitos celestiales? La iglesia. ¿Qué significa? ¿Qué significa el lino blanco y resplandeciente? La Biblia dice: el lino blanco y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Y mire lo que dice Apocalipsis 19, 7 al 10. Dice: regocijémonos y alegrémonos. ¿Y qué más dice? ¿Está ahí? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Tírame otro verso más. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Señores, vamos a trabajar mucho, como reyes, como sacerdotes y como soldados. Los ejércitos del cielo. ¿Quiénes vienen en la segunda venida con Cristo? ¿Quiénes vienen con Cristo? Yo no sé usted, pero yo quiero venir con Él. Algunos se querrán quedar en la tribulación, otros son post-tribulacionistas, otros son post-milenialistas, no milenialistas. ¿Qué quiere decir? Que van a pasar por la tribulación, la gran tribulación, y van a sobrevivir al milenio. Cuando hay 2.000 millones de personas que van a morir, los cielos serán raídos como un pergamino, las estrellas caerán del cielo, el sol se oscurecerá, el sol dará con tanta intensidad que los cuerpos quedarán ennegrecidos, la gente andará con las cuencas de los ojos por el hambre, pero ellos creo que van a llegar al milenio. Decirle que está al lado: asegúrate, andate con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. Segundo sello. Estoy hablando de comenzaron los juicios. Dice: cuando abrí el segundo sello, vi al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió un caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Salió otro caballo bermejo. ¿Qué significa?
tiempo de sangre, tiempo de guerra, tiempo de delincuencia, tiempo de asesinato. ¿Usted vio lo que está pasando ahora? Familias enteras, ya sea el hombre o la mujer, los matan. Una madre espera que pase un camión y agarra a su hija pequeña de 4 o 5 años y la tira al medio de la ruta para que el camión la pase por arriba. Ladrones vienen a robarle a una persona, esa persona es policía, tira 10 tiros y a 200 metros de una bala de 9 milímetros justo viene a dar en la cabeza de un nene de 7 años. Tenemos que salir de casa mirando para todos lados. Cuando entramos, cuando salimos, tenemos que estar cuidándonos hasta en el banco cuando va a cobrar la jubilación. Tiene que estar cuidándose de quien lo llama por teléfono, pidiendo: mamá, venime a ver, por favor, mandame dinero, porque me secuestraron. Y es una persona en la cárcel que está haciendo el papel de su hija y tiene toda su información. Y estamos viendo cosas que están ocurriendo tremendas. Hoy un diputado, un senador se corta la vestidura porque ganan muy poco, 9 millones de pesos por mes, y dicen que los jubilados ganan demasiado y ganan 240.000 pesos y no le quieren dar ni siquiera 20.000 pesos más de jubilación, porque es demasiado. Entonces uno se pone a pensar y dice: o estamos locos o realmente está tan corrompida la sociedad que no se da cuenta a dónde vamos a llegar, cómo vamos. Antes un padre era un padre, hoy un padre viola a sus hijos como nada. 7 de cada niña son violadas por sus padres y cuando no, son matadas por su madre. Ya a nadie le sorprende una violación, porque 4 de 5 mujeres en cualquier iglesia pasaron por violación. Y no quiero mencionar los hombres, porque nunca lo van a contar. Y usted dice: eso no pasaba antes. Señores, los días se van acortando, dice, a causa de los escogidos, si no ninguna carne sería salva. Entonces salió un caballo bermejo y el que lo montaba tenía la capacidad de quitar la paz. Hoy estamos viviendo pequeños destellos de lo que va a ser. Hoy quizá lo vivimos aquí, pero hay paz allá, hay guerras allá, pero aquí hay paz, allí hay enfermedad, pero aquí hay sanidad. Pero cuando todas estas cosas acontezcan, será al mismo tiempo y de manera global en el mundo entero. Porque los juicios de Dios no serán a un lugar específico, sino será sobre toda la tierra. Luego vamos al tercer sello. El tercer sello dice: cuando abrí el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¡Wow! El caballo negro representa y simboliza una hambruna extrema. Una hambruna extrema, pero al mismo tiempo la diferencia social que va a haber tan extrema, porque habla de trigo y habla de cebada. El trigo es el pan de los ricos y la cebada era el pan de los esclavos. Ahora dice 2 libras comienza diciendo: dos libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. 2 libras de trigo equivalen a 1 kilo de harina. Pero para comprar 1 kilo de harina, usted va a tener, bueno, los que se queden,
van a tener que pagar un denario. Un denario, no es que usted va a pagar un denario, pero el denario representa lo que usted gana en 8 horas. O sea, para comprar 1 kilo de harina, usted va a tener que trabajar 8 horas si es que la consigue. Pero luego, la cebada, el alimento de los pobres, sale 6 libras de cebada que equivalen a 2 kilos 700 por un denario. 2 kilos 700 de cebada, que es de muy inferior calidad al trigo, es un pan negro, duro y tosco. Usted va a tener que trabajar 8 o 12 horas o lo que sea para comprar solamente pan. Pero comienza diciendo: no dañes el aceite y el vino. Está hablando de miseria tan grande que luego vamos a ver qué va a suceder. Cuando dice no dañes el aceite y el vino, hay 2 interpretaciones diferentes. Todavía no va a faltar lo básico. O sea, a pesar de la hambruna, lo básico no va a faltar. Pero la interpretación a la que yo me aferro, porque aún en la tribulación y en la gran tribulación va a haber los que no se pusieron la marca de la bestia en su frente, y entonces cuando dice no dañes el aceite y el vino, me está diciendo aún todavía va a haber protección de Dios y del Espíritu de Dios y del vino de Dios, la alegría de Dios sobre el pueblo que no se ha puesto la marca de la bestia. El 4º sello, ¿le sigue? ¿Está muy aburrido? Los que se pusieron la marca de la bestia, en ese momento de la tribulación y la gran tribulación van a estar aquellos que no se prepararon, no fueron apercibidos. Capaz que venían a la iglesia, capaz que cantaban, alababan, ofrendaban, diezmaban, pero tenían una vida oculta, una vida, por eso dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo voy a poner en evidencia a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces, el jugar al evangelio termina con el efecto de quedarse, porque dice el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Pero también iban a estar los que están en idolatría, los que están en el ocultismo, los que están en la hechicería, los corruptos, los asesinos, los criminales, los adúlteros, los fornicarios, los que hacen iniquidad, el que se levanta a la mañana pensando hacer el mal, el que critica a su hermano, el que no ama a su hermano, el que no perdona. O sea, el espectro es bastante grande. Pero están los que, a pesar de que han tenido poca fuerza, no han negado el nombre del Señor y han prevalecido, porque como dice la Biblia, el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Entonces me encuentro con el 4º sello, y el 4º sello está en el capítulo 6, verso 8. Y dice, y aquí miré un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad y con las fieras del campo, de la tierra. Este está complicado. Cuando dice para matar con espada, con guerras, con hambre, una hambruna cada vez más grande. Y aparte entienda una cosa, que el que no tenga el sello de la bestia, hoy se está planificando poner un chip, ya sea en la muñeca o en la frente, en lo que usted va a entrar a un supermercado y directamente hay un lector en la entrada del supermercado que va a evaluar su sistema financiero. Entonces, cuando evalúa su sistema financiero, usted va a hacer la compra y esa compra tiene código de barra. Cuando usted vuelve a pasar por ese lugar, esos códigos de barra son leídos y son directamente debitados de su cuenta bancaria, porque usted tiene su tarjeta de crédito en la frente o en la mano. Pero para ponerse eso, para tener la marca de la bestia,
usted tiene que aceptar la bestia. Y una vez que usted se pone la marca de la bestia, ya no puede volver nunca más atrás. Hay una opción. Si usted no quiere ponerse la marca de la bestia, usted puede escapar, puede huir, puede esconderse, pero ya no puede comprar, no puede vender, no puede trabajar, no puede alimentarse, no puede alimentar a su familia, no puede entrar a un comercio, ni comprar ni vender absolutamente nada. Entonces va a haber saqueos, va a haber personas que tratarán de sobrevivir, y el hecho de no ponerse la marca de la bestia, algunos van a morir de inanición, pero otros van a morir decapitados. Porque quien no se ponga la marca de la bestia va a ser decapitado. Parece de ciencia ficción esto, ¿no? Pero créame que en algún punto de Estados Unidos hay un depósito donde se están archivando cientos de miles de cajones y hay artefactos para decapitar personas, archivados y preparados para el tiempo del fin. Con espada, con hambre, con mortandad, con enfermedades y virus y enfermedades, y con las fieras del campo. ¡Wow! Con los animales, las fieras de la tierra. ¿Cuántos tienen perro en su casa? Bueno, si usted se piensa quedar en la tribulación, en la gran tribulación, despáchelo. Porque va a ser tan grande usted. Cuando se levanta a la mañana y deja la bolsa de residuos afuera, ¿con qué se encuentra? ¿Y quién la rompió? Los perros, los gatos. Y siempre están pipones. Porque usted siempre o tira un poco de guiso, un poco de polenta, un poco de esto. Pero la basura no va a existir. Porque va a ser tan grande la hambruna que va a haber, que no va a tener ni para usted, ni mucho menos para alimentar a los animales. Y los animales van a entrar en un estado de hambruna tan grande que usted va a ser apetitoso para ellos. Ya está pensando en venderla, ¿eh? Oh, tremendo, ¿eh? Así, billetito. La cuchilla y la chaira, ¿viste? Seguimos un poco más. Dice que la cuarta parte de la tierra va a ser destruida. En el cuarto sello, cuando abrí el cuarto sello, sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Y sabe cuántos son la cuarta parte de la tierra? 2.000 millones de personas. La cuarta parte de la tierra. ¿Usted cree que va a llegar al milenio? Entonces pasamos al quinto sello. Se aguantó, sobrevivió al cuarto sello. ¿Cuántos han sobrevivido al cuarto sello? Levante la mano. Bueno, vamos al quinto ahora. Seguramente acá. Dice, cuando abrí el quinto sello vi el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Aquí está hablando los que están muriendo en la tribulación y en la gran tribulación. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Mire esto. Y se le dieron vestiduras blancas. Ellos están en reposo, están en el descanso. Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo: descansen. Descansen todavía un poco de tiempo. Y escuche esto. Esto sí que es tiempo de cosecha. Es tiempo de avivamiento. ¿Por qué? Porque realmente ahí se va a ver los verdaderos cristianos. Los que realmente han tomado la decisión de morir por Cristo. Dice,
todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habrán de ser muertos como ellos. Y miré, y cuando abrí el sexto sello, he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todos los siervos y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá estar en pie? ¿Sabe que aquí llegamos al sexto sello? Falta un sello, pero hay un cese. De repente 4 ángeles se posan sobre los 4 extremos de la tierra y hay una orden: que se detengan todos los juicios, porque había un trabajo que hacer. Había que tomar 12.000 hebreos de cada una de las 12 tribus de Israel, que suman la totalidad de 144.000, que dice que no conocieron el pecado, que se han mantenido puros, sin mancha, y son sellados para Dios como su primicia. ¿Sabe qué es esto? Pentecostés. Son sellados para Dios como primicia de Dios. Durante ese momento se detienen los juicios. Por un momento se detienen las tempestades. Por un momento dejan de caer estrellas. Por un momento se detiene la tierra en su movimiento sísmico. Los mares se calman porque los ángeles descienden y empiezan a sellar a esos 144.000 que van a caminar en el medio de la tribulación y la gran tribulación. Y los demonios vendrán, querrán tomar posesión de ellos, pero no podrán tocarlo, porque el sello de Dios estará en su frente. Propiedad de Dios, propiedad de Dios, propiedad de Dios. Después de esto vi, capítulo 7, a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subió de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aquí comienza a describir cada tribu. Y luego en el verso 7 del capítulo 7, verso 9 del capítulo 7, y dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y aquí no solamente están los 144.000, no solamente están los que fueron martirizados, sino de todas las naciones del mundo están delante del trono. Dice: lo cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes. Mientras estoy hablando se va describiendo quiénes son cada uno. Y se postraron sobre su rostro delante del trono,
y adoraron a Dios diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: Esto que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Los que fueron arrebatados ahora preguntan: ¿quiénes son estos que vinieron de abajo? Cuando leemos y tomamos conciencia de lo que nos está diciendo la Biblia, durante muchos años a nosotros nos instruyeron y nos dijeron que una vez que el Señor venía a buscar a su iglesia, ya no había esperanza para nadie. Estaban condenados. Pero dice la Biblia que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, y el amor de Dios no tiene ni principio ni fin. Y el amor de Dios aún va a estar en tiempos de tribulación y de gran tribulación. La diferencia es que en la gracia Cristo murió por nosotros, pero en la tribulación y en la gran tribulación los que se queden tendrán que morir por amor a Cristo. Verso 13 del capítulo 7, entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y él está sentado sobre el trono y extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán, mire, han venido de la tribulación, han pasado hambre, han pasado sed, han sido perseguidos, han sido golpeados, han sido asesinados. Pero mire lo que dice el Señor ahora: porque están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, Él está sentado sobre el trono y extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Te dice que poquito. No es poquito. Te dice que temprano. Yo digo es tarde. Durante muchos años el diablo nos ha incorporado en nuestra mente: hay tiempo, hay tiempo. Y hoy vemos una sociedad y una iglesia con venda en los ojos, tan preocupado por su cotidianeidad, tan preocupado por lo que no tengo y lo que quisiera tener, tan preocupado porque mañana no sé si voy a tener, pero tengo hoy. Y no nos damos cuenta que el mundo está en caos. Medio Oriente contra Occidente, Estados Unidos ahora se está levantando contra Rusia, contra China. Países latinos están sujetos bajo gobiernos corruptos, destructivos, asesinos. Ya no hay paz. Estamos como en los tiempos de los profetas menores, donde los reyes pagaban a la gente y decían: tranquilo, estamos bárbaros. Pero se tenía que levantar un Jeremías diciendo: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Hoy el pueblo cristiano se está preguntando: ¿será que Dios existe? ¿Será que Él va a venir? Cualquier soplo del enemigo nos derriba, porque somos demasiado emocionales más que espirituales.
La Biblia dice que el cristiano es como árbol plantado junto a corriente de agua y eso es mentira. Porque somos como el tamo que arrebata el viento, primer soplo, vamos de aquí para allá. No tenemos permanencia en ningún lugar. Si no se me predica lo que yo quiero escuchar, me voy, me enojo, me ofendo. Porque no me gusta que se metan en mi vida privada. En tanto y en cuanto nadie sepa nada de mi vida privada, está todo bien, pero cuando saben me voy a otro lugar. Quienes sirven por amor propio, por ego, por ganancia deshonesta. Ciegos guías de ciegos que caerán todos al mismo pozo. Hombres que sirven para agrandar sus ombligos, como dice la Biblia. Avaros. Iglesia llena de personas avaras, gente que le ha pedido oración a uno para que Dios los prospere y Dios los prosperó y lo ocultaron. Cuando se olvidan la historia de Ananías y Zafira, no le mintieron a los hombres, le mintieron al Espíritu Santo de Dios. Matrimonios destruidos dentro de una iglesia, padres metidos en la pornografía, madres odiando a sus esposos, con grandes problemas mentales, existenciales, gente depresiva, deprimida dentro de las iglesias, porque hemos permitido entrar a quien no deberíamos haber dejado entrar. Y es al enemigo a nuestro hogar, es al enemigo a nuestra familia y es al enemigo a nuestra congregación. Nos hemos ido de lugares porque estaban corruptos, pero hemos entrado a lugares santos y los hemos hecho corruptos y no hemos dado cuenta que los corruptos que distorsionábamos una iglesia éramos nosotros. Entonces algunos Dios nos llevó, permitió que fuéramos al mundo para que viéramos la iglesia del lado de afuera. Y la verdad, qué lamentable, qué tristeza, qué pena, qué vergüenza. Si Dios no hubiera permitido lo que permitió conmigo y mi familia, yo jamás hubiera entrado a una congregación, nunca más. Y yo lo entiendo cuando usted llega y duda de nosotros, y duda de las ofrendas, duda de los diezmos, y tiene razón. Porque estos van a hacer la diferencia de toda la corrupción que hay. Entonces hasta yo dudaría. Pero qué importante es que usted tenga algo en claro. Y usted lo tiene que tener en claro. Usted no va a entrar al reino de los cielos por mirar al pastor Rubén o contarle las ofrendas y los diezmos. Usted va a entrar al reino de los cielos si usted cuida su alma, cuida su ser, busca al Señor. Yo no le voy a decir en ningún momento no mire al hombre, mire a Dios, porque estaría ocultando mis vejaciones. Yo le voy a decir lo que decía Pablo: lo que aprendiste, viste y oíste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con nosotros. ¿Pero por qué digo esto? Porque ya supe lo que pasó afuera, sé lo que hace el diablo con una persona que amó a Dios en su momento, que sirvió a Dios, que ganó almas, que libertó oprimidos por el diablo, por el espíritu que había en él, y ahora estando en el mundo, sé lo que el diablo hace con ellos y sé lo que Dios puede hacer donde alguien encuentra una iglesia que ame a Dios de todo corazón, gente que no solo predique con las palabras, sino predique con sus hechos, gente que pueda acostarse y decir: yo me acosté y dormí tranquilo porque el Señor me sustentaba. Entonces vamos a anhelar la venida de Cristo, pero no como vía de escapatoria. ¡Ay, que venga Cristo para que me salve de esto, me salve de hecho! Te vas a quedar, porque el cielo no es un lugar de vacaciones para los que están cansados. El cielo es el lugar de los valientes. Estos son los que han venido de la gran tribulación, de la gran batalla. Queremos tantas cosas de Dios y no nos damos cuenta que la más importante es la que menos pedimos. Señor, ayúdame a estar preparado para tu venida. En ciertos momentos yo le dije algo a una persona y se fue tan contenta, pero luego tomó conciencia, porque no solamente estaba ciega, sino que estaba sorda. Yo tenía una hermosa propiedad y le dije: mira, ahora cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, yo te dejo mi casa.
te dejo mi auto, mi cuenta bancaria te voy a dejar el numerito para que vos... Y se fue feliz de la vida y el otro día me quería matar. Le digo, porque estás tan metido en lo económico que te olvidás que hay un Dios que te dice, yo fui a preparar lugar para vosotros y esas calles son de oro, esos mares de cristal. Y no es que sean de oro ni de cristal, pero era la única manera que podía describirlo Juan, porque los materiales son celestiales, los lugares son absolutamente indescriptibles, inconmensurables, inmarcesibles, preparados para los que esperan su venida. Entonces cuando empezamos a evaluar lo que Dios tiene para nosotros, pero también cuando empezamos a entender que si nosotros somos la novia de Jesucristo, como iglesia, la iglesia de Jesucristo, Él sabe que vamos a pasar, muchas serán las aflicciones del justo, pero si usted está blanco, ataviado, resplandeciente, vivimos en una fábrica de carbón y algo siempre te mancha, pero qué bueno es reconocer, aceptarlo, postrarse, golpearse el pecho y decir, Señor, sé propicio de mi pecador. Yo le puedo garantizar que si Dios es parte de su vida, Dios es parte de su finanza, Dios educa a sus hijos con usted, Dios está en la intimidad en el matrimonio, no he visto justo desamparado ni que sus hijos mendiguen pan. ¿Por qué Dios no viene a buscar una iglesia fracasada a la que se va a llevar al cielo para curarle las heridas? Dios viene a buscar una esposa victoriosa que ha peleado la buena batalla, ha guardado la fe y ha soportado la prueba y se ha mantenido firme porque tiene bien en claro que es un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Yo me vuelvo loco al pensar una sola cosa: ¿cómo el Señor va a servir la mesa? ¿En serio? Usted sabe que como pastor más de una vez me toca hacer la Santa Cena y en una época los pastores llevábamos el pan a la gente porque las congregaciones eran pequeñas. Pero hoy, aunque nuestra congregación no es multitudinaria, me estaría aburriendo llevando un pan a cada uno. Pero dice la Biblia que son millones de billones de todos los tiempos, de los tiempos proféticos, de los tiempos apostólicos, de los tiempos presentes y aún de los tiempos por venir, los que van a estar sentados en esa mesa. ¿Y quién va a servir la mesa? ¿Los ángeles, los querubines, los serafines? No, es el Señor mismo. Y lo peor de todo, por un decir peor de todo, es que Él no se olvidó el nombre de ninguno. Pero te va a mencionar tu nombre y va a meter en su delantal la mano y va a sacar una piedrecita blanca y Él te va a decir, yo hago nueva todas las cosas, y tu nombre en la tierra está unido a tus dolores, a tus fracasos, a tus éxitos, a tu pasado y a tu presente. Pero yo hago nueva todas las cosas, así que te doy un nombre nuevo para que empieces de nuevo. Y ese nombre nuevo nadie lo va a poder mencionar, ni nadie lo va a poder criticar, porque solamente lo vas a saber vos. Qué loco, ¿no? Yo veo a mi madre de 86 años, veo a mi hermana Orona que tiene 48, a mi suegra que tiene 104, y digo, estoy casi convencido que ellas no van a conocer la muerte. Digo, ¿cómo hay gente que no puede ver esto? ¿Cómo hay gente que no puede ver que Cristo viene pronto? Dice la Biblia, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en una molienda trabajando, el uno será tomado y el otro será dejado. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo quise hacerle más breve, porque así como yo me voy, porque es grande la lucha y la prueba que viene cuando uno enseña esto. Es un peso tremendo. Pero yo quisiera que usted llegue a su hogar
y pueda leer y leer y releer y pregúnteme y anote. Porque usted tiene que recordar todo esto, porque estas son las miguitas que lo están llevando al pan de vida. Y el día de mañana yo no quiero que nadie diga, el pastor no lo dijo. Algunas personas me tildan como apocalíptico porque todos los años predico lo mismo, pero esta vez con mucha más profundidad que durante toda mi vida. En la próxima conferencia vamos a entrar en la manifestación plena del anticristo. Y allí usted se decidirá si desea quedarse y probar cómo le va, o desea estar con el Señor. No va a estar en las bodas del Cordero. Usted va a estar en un tiempo de reposo. Las bodas del Cordero van a ser luego del milenio, donde ya todos estemos, toda la familia, los convidados a la boda, los amigos del esposo, la novia, la iglesia completa, los ángeles, querubines y serafines, alabando al nombre del que vive, reina por los siglos de los siglos.